Si alguien me preguntara cuál es el tema o los temas más complicados, más difíciles de aprender y después de enseñar en la vida cristiana, yo diría, sin pensarlo mucho, que hay varios, pero uno de los más críticos es el de la santificación. ¿Qué es y cómo se produce? Este es un tema que genera bastante resistencia, consciente o inconsciente. Obviamente sabemos que todo esto es una guerra espiritual, pero la santificación pareciera ser un tema que corresponde de pronto al cristianismo del siglo XIX, del XVIII y de ahí para allá, pero poco al siglo XX y definitivamente casi nada al siglo XXI. Es un tema, entre comillas, marcado como anticuado, poco actual, y que genera algún tipo de resistencia voluntaria o involuntaria en el pueblo de Dios, pero también, increíblemente, entre los ministros del Señor. El tema de la santidad es uno también de los más difíciles de estudiar porque siempre la carne, la parte pecadora del ser humano, se opone al entendimiento de esta verdad. Vamos a ver hoy unos conceptos básicos, indispensables, de lo que es la santificación. La santificación es inseparable de la regeneración, es decir, del nuevo nacimiento, de la conversión, de aquel instante donde el Señor Jesucristo entra a la vida, es lo que se llama regeneración o nuevo nacimiento. Pero la santificación va unida a ese inicio de vida espiritual y es la culminación normal y continua. Aquí yace la primera dificultad porque pareciera que muchos creyentes entendieran que una cosa es ser salvo y que con eso es suficiente y ahí se puede quedar toda la vida estacionado el creyente hasta que el Señor venga por él y lo va a llevar porque es salvo, pero no logra conectarse con esa otra realidad espiritual, realidad bíblica, que es la de ser santificado. Sin embargo, Santiago en su epístola hace un llamado a los creyentes para que estén alertas en cuanto a lo dañino de ser espiritualmente adúlteros o amigos del mundo. Vamos a leer Santiago capítulo 4 versículos 7 y 8. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Limpien las manos, pecadores, y ustedes, los pusilánimes, purifiquen su corazón. Oremos para empezar este análisis. Padre, esta es finalmente tu palabra, es la enseñanza que tú transmites a través de tu escritura. Así que te corresponde, Señor, abrir este tiempo en nuestro corazón, esta palabra, Señor, grabarla en nuestro espíritu, abrir nuestro entendimiento, nuestro ser, nuestra visión, nuestra revelación, Señor, para que lleguemos a estar conformes a tu voluntad y a entender que este es el propósito que tú tienes para toda vida cristiana. Padre, obra con tu Espíritu Santo ahora en cada uno de los que oye esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Santiago 4:7 que un propósito del creyente es someterse a Dios. Está aclarando que por ninguna razón el cristiano debe vivir en una forma independiente, como una cabrita brincona, sin tener sino si acaso un tiempo corto en su relación con Dios, una sola vez a la semana, o 2 o 3, pero nunca está hablando, nunca pareciera estar hablando al corazón que la relación es continua. Someterse a Dios es algo que se hace para toda la vida, para cada semana, para cada día y para cada momento. Y así se le puede oponer resistencia al diablo. Una razón por la que el diablo anda a veces tan victorioso en algunas vidas cristianas es por eso, falta de sometimiento a Dios. Él
diablo huye de ustedes, dice, cuando ustedes están sometidos por completo a Dios. Acérquense a Dios. No tengan un culto y continúen su vida independiente, sino vivan en cercanía continua. Y Él se acercará a ustedes con su manto protector, con sus alas y toda la torre fuerte y la fortaleza como castillo que está ofreciendo continuamente en los salmos. Pero viene una exhortación: límpiense las manos, pecadores. Miren, habla de las manos. Las manos es algo externo, es lo que tiene contacto con el mundo. Las acciones tienen que ser limpias. Y ustedes, los débiles, los pusilánimes, purifiquen su corazón, es decir, decídanse, definan que quieren agradar a Dios. Entonces, en lugar de ser amigos del mundo, la invitación de Santiago es a que el creyente busque ser amigo de Cristo, sometiéndose a Dios, acercándose a Dios, limpiando sus manos y purificando su corazón. Como hijos de Dios, los cristianos deberían demostrar en su comportamiento una semejanza a Cristo, un comportamiento que evite enredos con el mundo. Entonces veamos qué es la santidad. El creyente va avanzando en su propia santificación a través de la obra del Espíritu Santo y prestándole atención a las Escrituras. Pero aquí ya tenemos dos componentes de la santidad. Hay un tercero que vamos a descubrir a medida que avancemos. Por lo pronto, la obra en profundidad de la santidad le corresponde a Dios. Sin embargo, los hijos de Dios también tienen un papel en la santificación. Ellos deben vivir de acuerdo a lo que la gracia de Dios nos da. Entonces, ya tenemos aquí tres componentes de la santidad. El primero es el Espíritu Santo de Dios, que es el agente que obra directamente, produciendo esa santidad. Segundo, la palabra de Dios, que es la forma, es el espejo por el cual el creyente empieza a entender que hay cosas que deben ser quitadas. Y tercero, la voluntad del creyente, el propósito del creyente. Es una obra concertada, casi que como un ejecutante de una sinfónica. Toma un violín, lee una partitura y produce una melodía. Aquí el ejecutante es el Espíritu Santo. La partitura es la palabra y yo soy el instrumento para que salgan las notas armoniosas de una pieza musical. Si el ejecutante es un prodigio, pero el instrumento que toca, un violín, una guitarra, son defectuosos, la música no saldrá adecuadamente. Y si la partitura no está bien escrita, igual en vez de ser una sinfonía, una melodía, saldrá una música distorsionada que no se puede llamar melodía. Entendamos entonces algunos otros conceptos. En primer lugar, santidad se refiere a aquello que se dedica por completo solo a Dios. La raíz de la palabra implica apartarse del mundo, para dedicarse, para consagrarse a Dios. Puede ser un sitio, un instrumento de alguna acción o una persona. Todo es santificado cuando se consagra al servicio de Dios. El creyente debe entender eso. Su vida tiene que ser consagrada a Dios, santificada. En segundo lugar, la santidad identifica la absoluta perfección moral de Dios. Santo en realidad no hay sino Dios, en términos estrictamente morales, porque el único perfecto es Dios. Sin embargo, el propósito de Dios es que sus hijos vivan en la santidad de Él. Ya aquí podemos entender que esto es una obra prácticamente imposible para las herramientas, para las fuerzas, para las armas puramente humanas. Por tanto, la santidad es un milagro de la misma calidad que lo es la salvación del perdido.
El Señor Jesucristo viene sobre una vida y la rescata y la salva. El Espíritu Santo ahora viene sobre el que es salvo y lo santifica al mismo nivel de lo que hizo el Señor Jesucristo en la santidad. Milagros sobrenaturales por la gracia de Dios. Entonces vamos teniendo conceptos claros. Otro de ellos es que la Escritura, toda la Biblia, de tapa a tapa, habla de vivir una vida de santidad como una obligación y no una opción. Aquí vemos por qué tantos creyentes se resisten, porque ellos quieren vivir un rato en paz con Dios, pero otro rato en los deleites del mundo, y por tanto la santidad les parece una opción demasiado mutilante para esos deleites. Ellos no quieren perderse la parte gratificante de la carne, dicen ellos, la buena vida, los placeres. Y les parece que la santificación es algo muy monótono, muy aburrido, muy fanático, cantidad de calificativos y adjetivos que se ganan aquellos que se dedican de tiempo y de alma completa a Dios. Entonces tenemos hasta aquí que son tres los agentes que operan juntos para santificar al creyente, que son el Espíritu, las Escrituras y el Santo. El creyente que dice sí, amén. Repito esto para que nos quede completamente claro. Yo no puedo decir que con mis propias fuerzas me voy a santificar. Eso no es bíblico. Pero tampoco puedo decir que toda la responsabilidad le corresponde entonces a Dios. Y tampoco puedo decir que voy a ser santificado sin la palabra de Dios. Tengo que conocer la Escritura. La santificación progresiva significa entonces que hay una transformación continua del carácter moral y espiritual del creyente, hasta que vaya reflejando cada vez más el deseo que tiene el Señor en su voluntad de la altura, de la perfección a la cual quiere llevar al creyente. Y ese deseo es la misma imagen del Señor Jesucristo. La participación entonces del Espíritu Santo se encuentra en Romanos 8, desde el versículo 1 hasta el 13. Romanos 8:1 dice: así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Cristo Jesús, claro, porque están santificados, porque ya están en el camino de la misma imagen del Señor Jesucristo, porque sobre todo el Señor está viendo, el Padre, a la imagen de Cristo en el corazón de ese creyente. Aquí tenemos que entender que hay dos clases de santidad, lo que se puede llamar la santidad inicial, que es una santidad que coloca el Señor en el momento de la salvación. Llega el Señor Jesucristo y salva, pero inmediatamente coloca la obra del Espíritu Santo, porque ya aparta al creyente para Dios. Posicionalmente el creyente ya es santo, aunque siga con pecado. Es santo a los ojos de Dios, ya fue apartado para Él. Lo dice Romanos 8:2 hasta el 4. Porque por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Esto es una visión de Dios posicional. Es decir, la postura que tú tienes es ya la de haber sido liberado de todo pecado. Versículo 3. La ley no tenía poder porque nuestros deseos naturales la debilitaron, pero Dios hizo lo que la ley no pudo hacer. Dios envió a su Hijo con la misma vida con la que todo ser humano peca y como una ofrenda para pagar por el pecado, y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Versículo 4. Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos ser aprobados tal como exige la ley. Ahora no seguimos los deseos naturales, seguimos al Espíritu. Está muy claro allí, en esta traducción en lenguaje actual, que el primer paso es la salvación y que inmediatamente empieza una sucesión de pasos que nos llevan, siguiendo al Espíritu, a una vida conforme a la ley, pero más conforme a la gracia, que es
la santificación. En los versículos 5 al 9 está el contraste entre el no regenerado y el nacido de nuevo. Aquí queda clara en la palabra de Dios que el nuevo nacimiento, que el verdadero Hijo de Dios, que el que recibió al Señor Jesucristo con todo su corazón y compromiso, entra en este camino de santidad. Por tanto, esa carnalidad que nos describen en otras partes de la Biblia corresponde legítimamente solo a la etapa inicial de desarrollo del creyente. Quiero decirlo bien claro. Solo es aceptable que un creyente viva en inmadurez por un periodo corto inicialmente. La evolución normal del propósito de Dios es que haya primero salvación y después maduración. No hay tal como un creyente que a los 5 años, 10 años de vida cristiana todavía está comportándose como un mundano, pecando igual que él, llegando a la iglesia con infinidad de pecados y parándose con cara de santo en forma hipócrita. No hay tal cosa en la Biblia. La Biblia habla de hijos de Dios como aquellos que han sido, primero, regenerados y segundo, santificados. Están en el proceso de santificación. Cada vez hay menos pecado, cada vez hay más deseo de ese creyente de parecerse al Señor Jesucristo. Romanos 8:5, contraste entre el no regenerado y el nacido de nuevo. Los que siguen los deseos naturales solo piensan en satisfacer esos deseos, pero los que viven en el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu, es lo que les estaba diciendo. El no regenerado es igual al incrédulo e igual al carnal por un tiempo corto. Versículo 6, el que deja que sus deseos controlen su mente tendrá la muerte espiritual, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Creyente en crecimiento, entonces tiene una vida eterna y una vida plena y abundante como testimonio, junto con la paz de Dios. Versículos 7 al 9. Cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla, porque los que siguen su naturaleza humana no pueden agradar a Dios. Muy claro. No es compatible el cristiano carnal de 5 años de vida cristiana con el verdadero cristianismo. Y el versículo 9, ustedes no son controlados por sus deseos naturales, sino por el Espíritu. Está hablándole a todos los creyentes, verdaderos creyentes. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. ¿Qué sale de aquí, de este pasaje? Algo muy sencillo. El verdadero Hijo de Dios tiene que madurar más temprano que tarde. Pero el que no madura, el que no crece, el que no llega a madurez, no es verdadero Hijo de Dios. Se podrá llamar de muchas maneras, un simpatizante, una criatura de Dios que no ha tomado la decisión de pertenecer a Cristo, alguien que habló con su boca de que aceptaba a Cristo pero no lo hizo con corazón sincero, lo que ustedes quieran. El cristianismo carnal, que ha servido de disculpa para tantos supuestos creyentes, después de muchos años de vida espiritual, no es bíblico. Del versículo 10 al 13 vemos entonces el resultado de la obra del Espíritu Santo. Versículo 10. Su cuerpo está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Dios resucitó a Jesús de la muerte, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo les dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Esto hay que entenderlo bien. Cuando habla de la muerte del cuerpo mortal se refiere a que el cuerpo ya murió con Cristo en la cruz y fue sepultado en el bautismo, pero que resucita para servir a la verdad y a la justicia
cuando sale del bautismo y cuando el Señor Jesucristo le da vida nueva como regenerado, como recién nacido a Cristo. Entonces ahora el cuerpo ya no peca voluntariamente, ya no quiere pecar como lo hacía antes, en forma repetitiva, en forma deleitosa. Ahora, de todas maneras, hace lo posible por evitar el pecado. Por eso, versículo 12, hermanos, estamos obligados no a vivir de acuerdo a los deseos naturales. Versículo 13, si viven de acuerdo a sus deseos naturales, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Repito, pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. He oído con frecuencia como consejero, como ministro del Señor, ese alegato de algunos que dicen, no, pero pastor, es que usted no se imagina, yo lucho contra ese pecado, pero vuelve a mí otra vez y otra vez y otra vez, y vuelven los malos pensamientos y vuelven los malos deseos. No, hermano, toca decir, según esta palabra y según la verdadera doctrina del Señor, que tú no has encontrado el poder del Espíritu Santo en tu vida. Quizás porque no te lo han enseñado, pero no aquí. Quizás estés en otra iglesia donde no te lo han enseñado. O quizás es que te lo han enseñado y tú no has querido tomar el poder del Espíritu, porque no has nacido de nuevo. La conclusión aquí de este pasaje es que la santificación inicial, la que produce el Señor Jesucristo cuando nos llama aparte para su Padre, se continúa exteriormente en la santificación progresiva, que es la obra continuada del Espíritu Santo, hasta que el Señor venga por nosotros. Santificación inicial continúa con santificación progresiva, la de cada día. Por eso el fruto del Espíritu consiste en las virtudes del carácter propio del Salvador, del Señor Jesucristo. Ustedes conocen que esa palabra está en Gálatas 5, 22 y 23. El carácter propio del Salvador, o sea, su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su benignidad, su bondad, su fidelidad, su mansedumbre y su templanza son formados en nosotros y son dadas a nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. No debemos caer entonces en el error de colocar toda la responsabilidad en el Espíritu Santo, porque ya habíamos dicho al principio que el segundo papel importante en la santificación lo tiene la palabra de Dios. En Juan 17:17 está el versículo más claro sobre esta verdad. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La verdad es la que quita la mentira de mi vida. La palabra es la que quita mi error y mi pecado. Con la palabra yo me veo como en un espejo y entiendo que eso no debe estar allí. Por tanto, ¿qué hago yo en la mañana? Me miro al espejo, físicamente para quedar bien peinado y acicalado, pulcro, espiritualmente para que quede también en pulcritud, en limpieza, porque tengo que tomar la ducha que es el agua del Espíritu Santo que me lava, a través de entender que en el día anterior pude haber adquirido suciedad. Tu palabra es la que santifica. Señor, hermano, espero que puedas grabarte esto en tu corazón. Necesitas la palabra de Dios y necesitas una relación adecuada con el Espíritu Santo de Dios para no estorbarlo en su obra de santificación. Y nos queda entonces por considerar el papel del santo, de ti, de mí. ¿Qué papel tiene el santo? Obviamente, el creyente no se puede santificar a sí mismo. Sin el Espíritu y sin las Escrituras, nadie puede ser santo. Pero, entonces, el santo, el creyente, requiere disciplina, concentración y esfuerzo.
Está claro eso en múltiples pasajes de las Escrituras, especialmente donde se refiere a la vida cristiana como una carrera o como un combate, por ejemplo en la primera de Corintios 9:24 y en Efesios 6:10. Entonces el creyente debe entender que ya posee la santificación inicial en el momento que se entregó al Señor. La santificación inicial provee el punto de arranque, la base para el proceso de la santificación progresiva. Y entonces el creyente debe vivir de acuerdo a lo que posee por la gracia de Dios, a lo que le dice la Escritura que ya le fue dado como herramienta, como poder, como gracia para esa santidad. En la segunda de Corintios 7:1 encontramos un pasaje que nos exhorta a completar la santidad. Aquí es donde queda claro cuál es el papel del creyente. Segunda de Corintios 7:1. Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Completo este pasaje para demostrarnos que aquí está nuestro papel protagónico, junto con el Espíritu y junto con la palabra. Nuestra aceptación, nuestra labor, nuestro trabajo cotidiano en limpiarnos para Dios. En resumen, cuando fijamos nuestra atención en la santidad de nuestro Señor, nuestro Salvador, llegamos entonces a cada vez ser más parecidos a Él, porque empezamos a deleitarnos en su imagen. Nuestra santificación es gradual y va en aumento en esta vida, pero la santificación total llega a ser solamente nuestro carácter cuando al final nos encontramos con el Señor Jesucristo, en la muerte o en el arrebatamiento. ¿Cómo deberíamos entonces manifestar el aspecto de la santidad? Deberíamos vivir de una manera que demuestre una diferencia entre nosotros y los incrédulos, los no creyentes. Por tanto, deberíamos evitar y detestar el pecado. Nuestro comportamiento debe mostrar el carácter de Dios en lugar del carácter de la humanidad caída. Vamos a orar por esto. Padre, tu palabra es muy clara, Señor. Y hoy hemos entendido la doctrina de la santificación. Hoy, Señor, ya no tenemos disculpa para consentir nuestros pecados como ídolos, Señor. Hoy sabemos que tú has proveído todo el camino y las herramientas para que podamos llegar al estado en el cual finalmente te agrademos, Señor. Sabemos que tu agrado se produce por la figura de tu Hijo en nosotros, pero sabemos también que nosotros tenemos un papel, un protagonismo, Señor, en este trabajo tuyo sobre nosotros. Tú no vienes a hacer nada en nosotros si nosotros no te invitamos. Tú respetas nuestra libertad, Señor. Tú golpeas en la puerta antes de entrar y nos has traído a ti. Pero queremos hoy, Señor, continuar en esa carrera de santidad. Queremos descubrir todos los tesoros de la vida espiritual que tú prometiste. Queremos gozarnos, Señor, en la vida en Cristo. No queremos que Satanás nos llene la cabeza de mentiras, haciéndonos aparecer el cristianismo como algo que no es deseable. Hoy queremos desear la santidad. Queremos desear, Señor, el ser llevados con el Señor Jesucristo cuando venga por la iglesia. Queremos desear, Señor, el presentarnos en dignidad delante de ti cuando tú nos llames a tu presencia. Así que, Padre, hoy tomamos la Escritura con nuevos ojos, con nuevo corazón. Vamos a leerla y a estudiarla con nuevo propósito para ser santificados cada vez más por ella. Y pedimos la obra y la gracia de tu Espíritu que nos ayude, Señor, a vivir en esa santidad. Padre, en el nombre de Jesús. Amén.